Hermanos, Dios les bendiga en este día. Les invitamos hoy en este día a oír la palabra de Dios, estudiar juntamente con nosotros a esta escuela dominical. Vamos a hacer una oración primeramente para comenzar nuestro estudio. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por este día que tú, Señor, nos das el privilegio, Señor, de oír tu palabra, de estudiar tu palabra, Padre Santo. Yo en esta hora te ruego, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, en sus hogares, Padre Santo, y que les dé, Señor, el tiempo que ellos necesitan, Padre, para que también, Señor, oigan tu palabra, Padre Santo, y aprendamos juntos con la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, al cual yo pido, Señor, que seas tú dirigiéndome, seas tú ayudándonos, Padre Santo, para que esta palabra, Señor, sea de bendición, este estudio para nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a comenzar este estudio número 24 y estamos estudiando sobre el propósito de los milagros. Y en esta ocasión vamos a estudiar sobre la conversión del pecador, que es el mayor milagro. Para esto vamos a leer nuestro pensamiento central. Y dice: la conversión es el milagro más significado del Evangelio. Y el texto aéreo: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Jeremías 15:19. Tenemos nuestros tres objetivos. El primero es descubrir el poder transformador de la conversión. El segundo es evaluar los alcances de una conversión tanto para la iglesia como para la comunidad. El tercero es afirmar la necesidad de la conversión como instrumento de transformación. Y quien no tenga su expositor, hermanos, la base bíblica la podemos encontrar en Gálatas capítulo 1 del versículo 11 al 24. Vamos a ir leyendo la lectura antifonal conforme vayamos estudiando la lección. Vamos a leer la introducción. Desde la caída el hombre no busca a Dios, sino es Él quien sale en busca del hombre. Tomando este factor en consideración, la conversión es un hecho milagroso, porque en ella se une la voluntad de Dios y la del hombre. Y en este estudio vamos a estar viendo sobre el encuentro que tuvo el apóstol Pablo con nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí que él iba rumbo a Damasco cuando nuestro Señor Jesucristo lo encontró. Por eso es que podemos entender que es Dios quien nos busca a nosotros, y porque pues nosotros en realidad no le buscamos a Él. La escritura es muy precisa en declarar que nuestra condición primitiva era de continuo hacia el mal y nunca buscábamos a Dios. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:10, del versículo 10 al 12. Pero la gracia, el don inmerecido de Dios nos alcanza, su Espíritu Santo obrando en la conciencia nuestra, nos convence de pecado, nos hace convictos y nos ayuda a tomar la decisión de la conversión.
Siempre es Dios quien está tratando de buscarnos, quien está tratando de que nosotros vengamos a Él y hallemos las bendiciones. Una de ellas es la conversión. Esto es algo realmente inexplicable, es un milagro de Dios, es algo que pues nosotros, no es de nosotros, es Dios mismo quien nos da esa oportunidad tan grande de poder conocerle y estar con Él. Así es de que nosotros debemos celebrar el milagro de la conversión de aquellos que han resucitado con Cristo y están hoy buscando las cosas de arriba. Cierto es que nosotros podemos buscar a Dios en nuestros hogares, pero siempre que nos reunimos con la iglesia, con su pueblo, nos regocijamos juntamente al ver cómo Dios obra en la vida de nuestros hermanos y lo que Él hace cada día en sus vidas. Esto yo puedo decir que activa nuestra fe, el saber que aunque Dios sigue salvando almas, que sigue convirtiendo almas, como lo ha hecho con mi vida y la vida de muchos hermanos que hemos oído sus testimonios grandes, testimonios así como vamos a estudiar en esta ocasión en esto que nos habla el apóstol Pablo de su conversión. Para esto entonces vamos a leer los primeros dos versículos de Gálatas 1, el 11 y el 12. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esto fue algo bien personal de parte de Dios con el apóstol Pablo, y él escribe a la iglesia de Galacia en esta ocasión. Vamos a ver, la revelación es una experiencia personal. Aquí vemos que el apóstol se dirige a los Gálatas como hermanos. Con esto los compromete a recibir la enseñanza que ha de exponer a continuación. La iglesia estaba combatiendo a los maestros judaizantes y a los filósofos griegos que rechazaban la doctrina del evangelio que Pablo predicaba, y podemos ver que los judaizantes siempre estaban tratando de volver a la gente al judaísmo. Los griegos, Pablo aún les llamaba que eran filosofías huecas porque no tenían ningún fundamento, pero aún estos ellos trataban de convencer a aquellos que se entregaban al Señor, aquellos que formaban ahora la iglesia en Galacia, y les escribe en Gálatas 1:6. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice en el número 7, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No era que hubiese otro evangelio, era que pues aquellos querían desviar de la fe a nuestros hermanos en Galacia. Y por eso es que en esta carta aún el apóstol Pablo comienza
sus argumentos a sus adversarios, el apóstol declara su experiencia personal. ¿Qué es más grande, las tradiciones o o otras cosas que en realidad pues no son de Dios a una conversión, una experiencia personal? Eso es más grande todavía. Un encuentro con Jesucristo, esta revelación es confirmada por la transformación de su vida, que es la mayor evidencia de la autenticidad de su enseñanza. Aún nosotros, hermanos, experimentamos mucho esto en vida. Muchas de las veces voy a hablar esto no por decir que el estudio es malo de ninguna manera. La preparación y el estudio son muy buenos, pero muchas de las veces en estos tiempos nosotros nos encontramos con personas que toman muy buena parte de la iglesia, aún pastores o evangelistas o personas que se prepararon, tienen mucho estudio, pero ellos a veces tienen un título nada más y no una experiencia con Dios. A veces la escuela personal, que las experiencias que uno vive con Dios son más efectivas, más prácticas, porque no es enseñada por hombres, sino por Dios mismo. Él es el maestro que a nosotros nos ayuda a entender que esto es así todos los días. Es una experiencia nueva con Él y es muy diferente a leer muchos libros, a estudiar muchos libros. Es más bien lo práctico, lo que vivimos con Él. Aquí vemos que aunque la revelación se ofrece a todos de manera indiscriminada, la experiencia se da en forma muy personal. Dios amó al mundo, pero solo el que en él cree tiene vida eterna. Aquí reside la gran diferencia del Evangelio como experiencia personal. No depende de la actitud o condición de otros. Cada creyente debe poder afirmar, como lo hace el apóstol Pablo en 1 de Corintios 15:8. Y al último de todos, decía así el apóstol Pablo, como a un abortivo me apareció a mí. Sin ese encuentro con Cristo, lo demás puede ser mucha palabrería, lo demás puede ser pensamiento solamente de hombre y no del poder del Espíritu Santo. Y es por eso que el apóstol Pablo en esta ocasión se presenta él hablándole a la iglesia de su experiencia personal con el Señor. Vamos a pasar al inciso B, una vida transformada, evidencia de la conversión. Vamos a leer el versículo 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el mismo judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Aquí vemos que el apóstol Pablo sabía muy bien de lo que él hablaba. Él mismo había sido un maestro en el judaísmo y sabía que lo que él había vivido en su pasado no era nada comparado con lo que él estaba viviendo en su presente, una vida personal con Dios. Lo demás habían sido enseñanzas, tradiciones que pues habla de sus padres, que sus mismos padres
le habían enseñado. Así es de que vemos aquí ahora el apóstol le hace una referencia a su pasado, su excesiva persecución de la iglesia debido a su celo por las tradiciones de sus antepasados. Los creyentes de Galacia tienen que haber oído sobre la vida pasada de Pablo y ahora lo estaban leyendo de su propia pluma. Lo que antes quería destruir ahora desea edificarlo. Lo que antes asolaba ahora lo defiende. Romanos 1:16. El perseguidor es ahora defensor. El antiguo detractor se ha convertido en predicador. Esa era la gran diferencia. Esa era la conversión que Dios había hecho en la vida del apóstol Pablo, que ahora en vez de perseguir y destruir la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ahora la defendía y era él el predicador. Antes había recibido poderes del gobierno para perseguir, ahora ha recibido autoridad del Señor para proclamar. Esto inspira a los creyentes a confiar más en el poder del Evangelio que en las tradiciones. Un cambio tan drástico no podría ser efectuado por influencias o instrucción humana, solo por revelación divina. De allí se desprende su afirmación sobre la nueva criatura en Cristo Jesús, así como él hablaba en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso es que él hablaba de este versículo, porque aún en una ocasión él dijo que todo lo que él sabía, todo lo que él había estudiado, con aquel maestro de nombre Gamaliel, que era un maestro que sabía bastante sobre la palabra de Dios. Él dice que él lo daba pues por nada. Ahora todo lo que recibía de Cristo era lo que tenía valor para su vida. Y así todo convertido tiene una historia que contar, una experiencia que compartir. Son estas cosas lo que define la conversión de modo individual, y a cada cual puede presentar evidencias de su transformación personal. En esto, cada uno de los que hemos tenido esa experiencia con el Señor, nuestra misma vida debe de dar testimonio del cambio, del poder de Dios que trabaja por el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Cada quien es diferente. Dios hace con cada uno de nosotros algo grande, algo diferente. Todos tenemos un testimonio, todos tenemos algo nuevo que contar, porque las cosas viejas pasaron. En lo personal, yo era un borracho y ahora estoy aquí con la ayuda del Espíritu Santo y con el poder de Dios, tratando de dar esta lección que me sirve a mí y pues habla a mi vida, y me gozo al dar esta lección, porque cierto es que puedo decir personalmente que Dios cambió mi vida y que ahora pues todo lo que hago para el Señor es nuevo para mi vida, porque es una vida nueva en Él. Así también dijo Jesús que el Evangelio sería predicado por testimonio a todo el mundo. ¿Y quién podía negarle al ciego de nacimiento su afirmación? Yo era ciego y ahora veo. ¿Quién podía decir eso aun cuando aquellos
aquel hombre que desde su niñez, él nació ciego y el Señor le dio la vista de nuevo y tuvo que estar hasta en un tribunal, tratándoles de explicar cómo el Señor le había dado la vista, y lo único que él decía y sabía era que él no veía y ahora podía ver. ¿Quién le podía quitar eso, hermanos? Era una afirmación personal que él había vivido toda su vida sin ver, y un día el maestro pasó por allí y él miró por primera vez la luz. Fue algo muy personal, y quién se lo quitaba a ese hombre esa experiencia tan grande con el Señor. Así es de que ahora, hermanos, contamos lo que creemos para afirmar lo que somos, y hablamos de nuestro pasado para exaltar nuestro presente. Así también le dijo a aquel hombre el Señor: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ordenó Jesús al endemoniado liberado en Gadara. También otra de los hombres que tuvo una experiencia tan grande que ese hombre tenía una legión sobre su vida que lo gobernaba, y cuando el Señor pasó por allí fue libre de todo demonio, y podemos leer que él estaba en completo juicio, en juicio cabal. Fue algo que Dios hizo, que qué tremendo el testimonio también de este hermano. Y pues nos debemos de gozar en nuestros hermanos también, cuántas cosas ha hecho Dios, que ha cambiado nuestras vidas completamente. Ahora vamos a pasar al segundo punto: la omnisciencia de Dios en la conversión, porque en esa omnisciencia poderosa de Dios, todos nosotros estamos en el tiempo de Él. Y vamos a ver el primer punto: la elección y llamamiento divino. Y para eso vamos a leer el versículo 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Aquí vemos que el apóstol Pablo, pues él no estuvo en el tiempo de los apóstoles, él no fue escogido como los demás fueron escogidos a andar con el Señor, ¿verdad? Él fue algo diferente. Así es de que Dios, en su conocimiento previo, había preparado a este instrumento con la instrucción que demandaría su ministerio y el temperamento necesario para desempeñar su tarea. Su testimonio deja ver claramente que la elección es de Dios. Eso es lo que nos dice Juan 15, 16, que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Así es de que nosotros no lo escogimos a él nos escogió a nosotros. Como en el caso de Jeremías y de Isaías, él los escogió también a ellos. A Jeremías desde muy temprana edad. Toda la sabiduría divina, no importa cuánto tiempo haya que esperar, qué circunstancias rodeen a la persona elegida, en el tiempo que Dios ha determinado, la revelación llegará a él.
Así es de que muchas de las veces nosotros nos preocupamos mucho aún por nuestros hijos, por aún personas que vemos que como que, como si no oyeran, como si no vieran, como si no entendieran. Pero aquí claramente estamos viendo que todo esto es en el tiempo de Dios. Dios sabe el tiempo de cada persona y pues no, en esto nosotros debemos de descansar, que cuando Él hace las cosas las hace bien. Y nosotros, yo siempre he dicho que solamente Dios es el que cambia la mente y el corazón del hombre. Nosotros muchas de las veces quisiéramos ver de un momento a otro, que alguien buscara a Dios, pero pues no es así, hermanos. Es Dios quien tiene el tiempo, y es Dios quien sabe este, cuándo es el momento en que Él va a hacérsele personal a un hijo, a un hermano, a algún familiar, a algún amigo. La elección es un asunto que pertenece a la sabiduría divina. El mismo apóstol enseña que Dios ha colocado los miembros en el cuerpo como Él quiso. Primera de Corintios 12:18. Cada uno con una función específica, pero con un solo fin: la edificación del cuerpo de Cristo. Así es de que cada uno tomamos un lugar, cada uno Dios nos escogió para hacer algo específico. Así es de que hay bastante trabajo en la casa de Dios. Unos predican, otros enseñan, otros limpian. No, esto no quiere decir que uno sea más que el otro. Todos trabajamos para la edificación del cuerpo de Cristo. La mano, el ojo, el pie, nada es más grande que el otro. Todos somos iguales y todos lo hacemos para el mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Es preciso que nos cuidemos de no ir a buscar aprobación humana de carne y sangre, sino si en verdad entendemos que Dios nos ha hablado. En esto vemos que el apóstol Pablo, como acabamos de leer, él no eh, fue a buscar inmediatamente a los apóstoles, sino que él se tomó su tiempo con Dios, con el Espíritu Santo. Había mucho que el Espíritu Santo tenía que hacer en la vida del apóstol Pablo. Habían sido tantos años que él había perseguido a la iglesia, tantos recuerdos en los cuales él participó. Recordemos que en la muerte de Esteban él estuvo allí presente, y pues él fue testigo de la muerte de Esteban cuando fue apedreado, y a cuantos más él persiguió, él encarceló. Así de que Dios tenía que tomar un tiempo con el apóstol Pablo. La certeza de un llamado la da el mismo Espíritu Santo y no el consejo de los hombres. Eh, en esto nosotros tenemos que tener algo bien claro. No es que estemos diciendo que no se necesita de los hermanos o de los líderes. No. Esto es algo que Dios va a revelar a cada uno personalmente, y, y la opinión de siervos y siervas de Dios puede ser valiosa en cuanto a confirmar el sentir que de antemano haya en nuestro corazón. O sea, sirve,
tenemos que estar alrededor de nuestros hermanos, porque lo que Dios revele a tu vida, a mi vida, de lo que Él quiere que yo haga o tú hagas, va a usar a nuestros hermanos también para confirmar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así de que nos necesitamos unos a los otros. Vamos a pasar al punto B. La comunión y orientación con otros líderes es necesaria. Y vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 20. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Así de que pasado 3 años él subió a Jerusalén, estuvo con Pedro, y vamos a ver que gloria sea al Señor. El hecho de no subir a Jerusalén de inmediato no significa que ignorara a los apóstoles. Fue un acto de prudencia para sanar las graves heridas causadas a la iglesia por su persecución. Es lo que acabamos de hablar, que Dios se tenía que tomar un tiempo con el apóstol. Pero podemos ver que la conciencia del apóstol estaba definida. Él había sido llamado para predicar al mundo gentil. La reunión con Pedro nos indica, por un lado, que en ese momento él era el líder principal entre los apóstoles, y por el otro, el reconocimiento a una figura que anduvo con el Señor y a quien reconocían los demás por su liderazgo. Recordemos que el apóstol Pablo, él no anduvo como anduvieron los apóstoles con nuestro Señor Jesucristo. Acordémonos que ellos comieron con el Señor, ellos caminaron con el Señor, ellos vieron el poder de Dios, ellos durmieron con el Señor, comieron, ellos estuvieron esos 3 años que el Señor estuvo ministrando aquí en la tierra juntamente con Él. En la crucifixión ellos estuvieron con Él también, así de que entendemos que el apóstol Pablo no, pero ahora pues era necesario que Él estuviese con ellos. Es necesaria la sabiduría y la paciencia para aceptar la diferencia, orientándolas dentro del espíritu de unidad y servicio que deben caracterizar a la iglesia del Señor. Es lo que nos dice Efesios 4, del 3 al 4. Bendito Dios. Y dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una esperanza de vuestra vocación. Así de que nosotros debemos estar unidos en un mismo espíritu. Debemos de entender que nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros hermanos, todos debemos estar unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a pasar a nuestro tercer punto: comunión y participación de los convertidos. Y para esto vamos a ver los versículos 21 y 22. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo.
vemos aquí que a pesar de lo impactante de la experiencia de Pablo en el camino de Damasco, no se excluyó de la iglesia, o sea, él no se apartó de la iglesia, tuvo que estar juntamente con la iglesia en el mismo Espíritu Santo de Dios para que todo fuese conforme a lo que el Espíritu Santo de Dios dirigiera, tanto los que estaban en Jerusalén como él que sabemos que fue y levantó tantas iglesias y escribió a tantas iglesias. El milagro de la conversión pierde valor si no se cultiva la comunión con la iglesia. Una vez más, eh, yo creo que lo que activa mi fe, lo que activa la fe de mis más hermanos es ver el poder de Dios en cada uno de nosotros. Esa debe de ser la unión en el Espíritu Santo, de ver que Dios se mueve en nuestras vidas como una mano, un pie, que las dos funcionan, los dos tienen vida, los dos ojos funcionan, las dos orejas funcionan, nuestra boca funciona. Eso debe de ser de darnos alegría porque todos estamos trabajando en unidad y pues en un cuerpo se entiende cuando a uno le duele un pie o una mano, pues todo el cuerpo se duele. Así debe de ser también el cuerpo de Cristo. Eh, la situación con el apóstol Pablo era una de muchas tensiones entre los hermanos por causa de su pasado. Cuando un convertido está marcado por un pasado conocido, se puede dar el caso de un rechazo inadvertido. Esa experiencia debió haberle servido a Pablo para exhortar a la iglesia de Roma a recibir a los débiles, no con la intención de contender, sino de comprender. Eso es lo que nos dice Romanos 14:1. En esta misma dirección produce una serie de amonestaciones a los hermanos de Galacia para que se identifique y ayude a los convertidos. Así de que esa debe de ser una exhortación también para todas las iglesias, que todos nosotros tenemos esa obligación y esa responsabilidad de ayudar a nuestros hermanos en lo que es el caminar, en lo que es nuestra fe, en lo que es el verdadero camino que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Así de que mientras nosotros estemos ayudándonos unos a los otros, recibiendo las enseñanzas, los estudios, las prédicas de nuestros pastores, de nuestros hermanos líderes, y sigamos el consejo, no nos vamos a perder. Vamos a ir todos de la mano caminando, ayudándonos unos a los otros. Esa era la exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de Cilicia, y pues debe de ser también la exhortación a nuestra iglesia, de que si Dios nos ha hecho un llamado, sea para la edificación de la iglesia, de su cuerpo. Así vamos a pasar al punto B. El poder del testimonio da la conversión, de la conversión. Y vamos a leer el versículo 23 y 24. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Gloria sea al Señor. No siempre se tiene esta experiencia, pero cuando ocurre un milagro de transformación,
Este se convierte en fuente de inspiración y alabanza. A medida que se difundía la noticia, la iglesia crecía en fe y confianza en el poder del Señor y se extendía el mensaje con más fervor. ¿Cuál fue el dicho que propagó entre las iglesias? Nuestro perseguidor es ahora nuestro predicador. Ahora somos defendidos por el que antes nos perseguía. Así de que mientras Ananías, aquel hombre que también le fue revelado por Dios de ir a buscar al apóstol Pablo para que orase por él, este testigo fiel también fue uno de los que presentaba al apóstol Pablo en aquellos lugares donde se reunían los hermanos, donde los que no lo conocían, pero que oían y sabían que él perseguía a la iglesia, ahora se regocijaban sabiendo que ahora él era el predicador, ahora el que los perseguía, los defendía, y se regocijaban ellos al ver esa conversión que Dios había hecho en la vida del apóstol Pablo. El poder del Evangelio manifestado en la transformación de una vida es razón más que poderosa para inspirarnos a glorificar a Dios. El mismo Jesús aseguró que habría más gozo en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así de que eso, hermano, debemos de gozarnos, debemos de disfrutar cuando se manifiesta el poder de Dios en una persona, que vemos cómo Dios convierte a un drogadito, a un siervo de Dios, a una persona que anduvo en malos pasos y ahora anda en buenos pasos, a una persona que antes era hasta alguien que pues se le tenía miedo, o era una persona que pues no era nada placentero estar con él, y ahora pues es un gozo estar platicando con una persona que Dios ha cambiado su vida, su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de vivir. Este es el poder transformador de la palabra de Dios, del Evangelio, que verdaderamente hace un efecto en la vida personal de cada uno de nosotros. Es por eso que nos regocijamos, y esto nos inspira a seguir adelante, nos inspira a seguir creyendo en ese poderoso Dios que hace las cosas grandes, que es el único que puede cambiar la mente y el corazón del hombre. Así es de que si hubiera más conversiones, tendríamos más celebraciones, así como dice la palabra que cuando alguien le entrega su vida al Señor, aún en los cielos, hay fiesta. Cuanto más también aquí en la tierra, que lo vemos con nuestros propios ojos. Y menos lamentaciones. Una iglesia gozosa es aquella que tiene la bendición de testimonios de conversión. Un nuevo convertido produce un sentimiento de triunfo sobre el enemigo, de conquista sobre el mal. Es toda una experiencia de satisfacción para los que ministran y los que son ministrados. ¿Cómo no le ha de dar gusto a los pastores, a los hermanos que toman tiempo en orar por el esposo de una hermana, por el hijo de un hermano, que cuando ve el poder de Dios y ve cómo ministra esas vidas y cómo las convierte, y vemos esa alma que se entrega a Dios y que empieza a caminar como un bebé, como un nuevo comienzo en su vida, es un regocijo, es una satisfacción para los pastores, es una satisfacción para los líderes,
es una inspiración cuando ocurren todas estas cosas, y por eso es que no dejemos de asistir a la iglesia, porque allí es donde pasan todos estos acontecimientos que activan nuestra fe, que nos ayudan a seguir adelante. Y pues este ha sido el estudio de esta semana, hermanos. Espero se hayan gozado al estar estudiando sobre esta conversión del apóstol Pablo, que pues eso toca nuestras vidas, porque también nosotros vivimos esa experiencia. El mismo amor que el Señor tuvo con el apóstol Pablo es el mismo amor que tuvo con usted, con mi vida, y es el amor que sigue fluyendo para todo aquel que cree en Él. No se pierde, mas tiene vida eterna. Así es de que, hermanos, les invito para que la siguiente semana se preparen y lean en la base bíblica, que va a ser en Hechos capítulo 13, de 6 al 12, y Hebreos 2, del 1 al 14, al 4, y para que lo estén estudiando y nos podamos gozar la siguiente semana. Hermanos, Dios les bendiga, Dios bendiga sus hogares y esta semana en sus trabajos. Si alguno está enfermo, que Dios haga un milagro, toque su vida, toque su cuerpo, bendiga su hogar, su familia, sus hijos, su trabajo. En el nombre de Cristo Jesús, Dios les bendiga, hermanos. Amén.